Buenos días, chicas y chicos. Buenos días, tía. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, también. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, tía. Hoy día nos va a acompañar la tía María José y vamos a partir, obviamente, expresando lo que es la clase de hoy día, ¿sí? Vamos a hablar de los tipos de suelo y yo creo que ustedes saben algunas cosas que sería importante que tratáramos de recordar. No olvidar también las reglas de la clase. ¿Cuáles son las reglas de la clase? Simples, las mismas de siempre. Levantar la mano para hablar, respetar o esperar turno, ¿cierto? Mantener un tono de voz adecuado, sin gritar, sin malas palabras sobre todo, y respetar a los compañeros que están dando alguna respuesta o a las mismas profesoras cuando están hablando. ¿Ya? Ya. Quiero saber cómo se sienten hoy. ¿Qué les parece esta escala de gatitos? Voy a preguntarle a cada uno con cuál se identifican ustedes. ¿Ya? Axel, ¿con qué gatito te identificas hoy? ¿Con qué número? Con el 4. Con el 4. Gabriel. Con el 4. También con el 4. Como de partir del día martes. Ya. Leito. 6. ¿Con cuál? Con el 6. Con el 6. ¿No más tranquila? ¿Sí? Javier. Con el 1, el 2 y el 9. ¡Ay, con muchos! Agustín. Con el 4. Tomás. También el 4. Pascal. El 2. Flo. El 8. El 8. Julieta. El 9. El 9. Y la Nayara. El 4. El 4. ¿Sería? Con el 3. Yo estoy como el 9, así como... Como que ya quiero que termine todo. Nervioso. Nervios, ¿cierto? Sí. Ya. Quiero que observemos lo siguiente. Acá tengo 3 frasquitos. Voy a pasar por cada puesto para que ustedes los vayan observando y los vayan pasando por sus compañeros. Lo pueden tocar, pueden oler y lo pasan hacia atrás. Lo ideal es que todos podamos ver qué son estos, qué es lo que yo les entregué en estos frasquitos. Para que se los vayan pasando. ¿Qué les llama la atención? Son distintos. Ya, son distintos. Javier. También por los olores. Los olores que tienen. Olores como así, una araña muerta o Humedad, se puede decir. Ya. Entonces, todos los tocaron, pudieron olerlo, apreciarlo, observarlo. Que la rellena acá. ¿Para qué vamos a terminar? Y a nosotros dos. Ya, si Si se van a por mientras. turnando, les va a llegar en algún momento, así que tranquilos. Sí, son 3 frasquitos, así que... Ya, ¿qué tenemos en esos frasquitos entonces? Agustín. Tierra. ¿Todas son iguales? No. Ya, ¿cómo nos podemos dar cuenta que son diferentes? Nayar. Por sus tipos de textura. Ya, sus tipos de texturas. ¿Qué Por más, las Javier? diferentes cosas que hay. Diferentes cosas que tienen. Los olores. ¿Han escuchado alguna vez sobre los tipos de suelo? Por ejemplo, si yo digo arena, ¿será lo mismo que tierra? No. Ya. Entonces ahí hay una idea de que no son iguales. ¿Pero qué los habrá hecho diferentes a estos tipos de suelo? ¿Qué piensan? En el lugar en donde están. En el lugar de donde están, de donde provienen, muy bien. ¿Quién sabe algo sobre las importancia de la vida con los distintos tipos de suelo? No sé, por ejemplo, nos ponemos en el caso, en medio de la playa donde está la arena, ¿yo puedo plantar algo?
No. ¿Nunca han visto alguna plantita cerca de la playa? Sí. Ya, cerca. Pero ¿qué condiciones tiene esa planta? ¿Cómo es de diferente? En el lugar donde está. Entonces, no todos los suelos pueden tener vegetación, ¿cierto? Y en los lugares donde está, no todos tienen las mismas características. Si nos ponemos a plantar un árbol en medio de la arena, ¿saldrá ese árbol? No. Ya. Si lo hago en la arena de río, ¿resistirá ese árbol? Tampoco. Agustín. Y algunas tierras son más grandes que otras. Algunas tierras son más blandas que otras. Los suelos también son diferentes de textura, de color, varias cosas que tienen de diferencia. Y ahora nos vamos a ir a los extremos. ¿Me servirá plantar una lechuga en la Antártida? No. ¿Y si planto una lechuga en el desierto? Tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen agua. No tiene, a lo mejor sí tienen agua. ¿Y qué condiciones tendrán? La del desierto, ¿qué le va a faltar? Oxígeno. Por la temperatura. Por la temperatura. muy ¿Qué bien. más, Javier, le puede faltar? Falta del agua. Falta del agua. ¿Y en la Antártida qué le va a faltar, por ejemplo? Sol, la luz. El sol, ya. Igual por la temperatura. Pero ¿y en el hielo? ¿Se podrá plantar algo? No. No, po. ¿Qué necesita una planta? Agua. Tierra, ¿ven? ¿En qué lugares o contextos encontramos suelo de nuestro alrededor? ¿En qué lugares encontramos suelos? Distintos tipos de suelos. En el mar, Ya, perfecto. en el desierto En el desierto. y en Antártida. Ya, pero es otro tipo de suelo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la tierra de acá del colegio, ¿será la misma, la de un cerro? No. No. Porque está más endurecida. Más endurecida, correcto. Tiene otras propiedades. Muy bien. Ya. ¿Les gustó este inicio de clase? Sí. Ya, entonces, la meta de clase. ¿Cuál va a ser entonces? Comprender de manera integral los tipos de suelo y su importancia mediante la combinación de recursos audiovisuales, guía educativa, reconociendo la importancia en el entorno natural y sus recursos. Ahora vamos a observar el siguiente video. ¿Qué es el suelo? El suelo es la capa más externa de la corteza terrestre. Componentes del suelo. Materia orgánica. Constituido por microorganismos, materia de origen vegetal y animal. Estos organismos le dan nutrientes al suelo como bacterias, hongos, humus, lombrices, hormigas, hojas secas, etc. Materia inorgánica, formada por minerales de rocas que están en el suelo como la arena, el limo y la arcilla. Aire, es una parte importante del suelo. Sin él, no podían subsistir los microorganismos y las plantas, ni los animales que allí viven. Agua, elemento donde se disuelven los minerales del suelo, para convertirse en sustancias que las plantas, los animales y microorganismos toman para desarrollarse. Para tener un excelente suelo, este debe estar compuesto por 45% de materia inorgánica, 5% de materia orgánica, 25% de aire y 25% de agua. Los suelos por su textura se clasifican en suelo rocoso, suelo que posee una textura ligera con una baja cantidad de materia orgánica. No se considera fértil para la agricultura. Tiene características definidas por el relieve que presenta. Suelo arenoso. Tipo de suelo poco fértil porque no son capaces de retener el agua. Son escasos en materia orgánica. Suelo arcilloso. Tipo de suelo que posee una pesada y pegajosa textura. Presenta una gran cantidad de nutrientes de materia orgánica. Suelo orgánico. Es un tipo de suelo donde hay presencia de materia orgánica conocido como compost. La materia orgánica está compuesta de elementos de origen biológico, como la descomposición de vegetales y animales. Suelo mixto. Son suelos que contienen suelos arenosos y arcillosos. Suelo limoso. Tipo de suelo que es estéril.
La materia orgánica se descompone rápidamente. Suelo humífero. Tipo de suelo que presenta gran cantidad de materia orgánica ya descompuesta o en proceso de descomposición. Es un suelo muy rico en humus, sustancia con alto contenido de materia orgánica en descomposición. Suelo de turba. Tipo de suelo que posee gran cantidad de minerales y materia orgánica, por lo general de color negro, y donde más oscuro mejor, ya que beneficia el desarrollo de plantas. Es un suelo recomendado para la agricultura. Suelo salino. Es un suelo con un exceso de sales solubles, por lo general cloruro de sodio o sal. También se le llama suelo salino sódico. Quiz. Primero, edafología es la ciencia que estudia. Ahora que ya terminamos. Ya. Bien. Entonces yo les voy a hablar un poquito de lo que es el suelo y de las características que ustedes vieron en el video. Primero ahí se podía ver que el suelo era arenoso, limoso, ¿cierto? Y todos tenían colores diferentes, muy parecidas a las muestras que trajo la tía hoy día. Y tienen sus propias características. El suelo entonces es una capa superficial. Y de hecho nosotros siempre estamos diciendo, estamos arriba de la tierra o estamos arriba del suelo y siempre hay una superficie, ¿cierto? Que nos está rodeando, donde nosotros estamos sostenidos. Y obviamente es parte de la corteza terrestre y esa corteza se compone de muchas cosas. Dentro de eso hay minerales, está el aire, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nombraba el video? El suelo humífero. Ya, pero de los componentes. Como hierro. Ya, minerales, muy bien. Está también la materia orgánica, que es todo aquello que alguna vez tuvo vida, una hojita que se cayó, un trozo de fruta, cualquier cosita que está alrededor y que se va descomponiendo en ese mismo suelo. Y obviamente ahí van todos los organismos vivos. La hoja en algún momento estuvo viva, obviamente sí cayó, se empieza a descomponer. ¿Quién la descompone? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es un descomponedor? Algo como. Hongos, muy bien. La planta como así. Los animales también, creo. Sí, otros animalitos, los chanchitos de tierra, y ellos van ayudando a que la tierra se vaya descomponiendo y volviéndose más rica en diferentes materiales. Y por eso la hacen diferente en diferentes usos. O sea, la diferencia hace que sus propiedades sean diferentes. Y ahí nosotros los vamos a categorizar, los vamos a clasificar. La composición del suelo. Tiene varios componentes, como estábamos diciendo, entonces cada parte es diferente. Tenemos la parte orgánica, que generalmente está en la superficie, donde nosotros encontramos las plantas, los animalitos debajito de las piedras, ¿cierto? Y cada uno de ellos es parte de esta composición. Y obviamente microorganismos, que pueden ser bacterias y que van ayudando a que lo que caiga ahí se descomponga y desaparezca a la vista, pero que forme parte de ese mismo suelo. Y hacia abajo también hay otro tipo de subcapas o capas más pequeñitas, que es donde se van desarrollando. Sabemos que un árbol no va a estar pegado solo en la superficie, ¿cierto? Tiene una profundidad y va a ir descendiendo y encontrando lo que necesita, los nutrientes, buscando agua, ¿verdad? Los animales por lo mismo, no todos pueden vivir en todas las zonas y en las que están más abajo encontramos menos materia orgánica. Por eso es difícil encontrar árboles con mucha profundidad de las raíces o animalitos cuando uno excava. En la primera parte sí encuentra cosas vivas y después ya no encuentra más que tierra, piedra, ¿cierto? Dependiendo del lugar donde estamos. Y una de las cosas más importantes obviamente que tiene aquí esta materia inorgánica es la cantidad de nitrógeno, oxígeno que le sirven a la planta para poder sobrevivir. Obviamente buscando siempre la humedad. Es muy difícil que las plantas sobrevivan si no hay humedad suficiente. Y también donde hay mucha humedad, tampoco las plantas sobreviven. Se descomponen, empiezan a oler mal, como en los pantanos, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Entonces, como lo que estaba diciendo la Lía, esto es el perfil del suelo y está compuesto por diferentes horizontes. ¿Ya? Horizontes van a ser como estas capas o subcapas, como lo iba explicando la tía Lola.
El horizonte A o aluvial es donde se acumula la materia orgánica. ¿Qué era la materia orgánica? ¿Quién se acuerda? Recién lo dijimos. Hierro. Algo así. Cualquier cosa que haya tenido vida. Muy bien. Exacto, Pascal. El horizonte B o iluvial es la capa donde se depositan los materiales que provienen del horizonte A. Es como que va cayendo hacia abajo. ¿Ya? Materia orgánica en descomposición. Las frutas, las hojitas, como dijo la tía. Y el horizonte C o inferior es la capa donde se encuentran los fragmentos rocosos y la parte de la roca madre. ¿Qué es la roca madre? ¿Alguien sabe? Tía Gloria, ¿usted les podría explicar? La roca madre es la que proviene del interior de la tierra y como su nombre lo dice, es la madre ¿de qué? De todas las piedritas que están más arriba. Recuerden que se empiezan a sedimentar, a romper y van de a poquito formando parte del suelo y entre más arriba están, obviamente tienen hijitos o trocitos de tierra más húmedos. La roca madre es muy dura, es impenetrable, generalmente ahí se encuentran todos los elementos minerales como el cobre, todo eso que hemos hablado en otras ocasiones y después estas distintas capas entonces van formándose como más permeables. En esto nadie puede estar. Si se fijan, ya no quedan raíces aquí, ya no llegan. Pero en las capas superiores sí van formándose raíces, sí encuentran algo de humedad, sí encuentran nutrientes y sobre todo en la primera parte o horizonte cero, que también se conoce como la tierra en la que estamos, porque es superficial, ahí encontramos todos los elementos que son vivos. Ya, dentro de los elementos que encontramos están los de roca y minerales. Como decíamos hace un ratito, todo lo que es parte de la desintegración de esta roca madre, endurecida, que poco a poco se va rompiendo. ¿Por qué se rompe? Porque llega algo de agua, porque hay temblores que van moviendo los distintos tipos de suelo. Encontramos muchos minerales que le sirven a las plantas para poder desarrollarse y aire. Raro, ¿cierto? Que encontremos aire debajo de la tierra. Sí hay, no en profundidad, pero sí donde la raíz sí puede recibirlas y también puede aportarlas a la planta. Y para algunos animalitos que están ahí, generalmente lombrices, lo que nombrábamos hace rato, gusanitos, cigarras de repente se quedan durmiendo en estos lugares. Ocupan huecos de aire, ¿cierto? Que dejan partes sólidas como entre medio, haciéndolas como porosas. Luego el agua, que obviamente circula a estos huequitos de aire, que se le llaman también poros. ¿Cómo piensan que es la arena en comparación con el suelo que uno planta una plantita como una lechuga o un repollo? ¿Serán iguales? No. Ya, Agustín, a ver. Ya la arena mucho más suave. Ya, mucho más suave. Y también cuando uno deja pasar el agua, ¿qué pasa cuando uno está jugando a la orillita de la playa y se le ocurre llevar un balde y lo lleva a la arena y lo tira? ¿Qué pasa en la arena con esa agua? Flo, Se humedece. se humedece, pero ¿qué pasa con esa caída de agua hacia abajo? Se va, ¿cierto? Se desaparece como muy rápido. ¿Por qué? Porque es un suelo muy poroso y ahí hay una característica que también los hace diferentes. Y obviamente, como decíamos hace un rato, la materia orgánica que le sirve a la planta para encontrar todos los nutrientes que necesita. Es como el lugar VIP del suelo, ¿ya? Porque ahí va a encontrar todas aquellas cosas que necesita para sobrevivir y que tiene las mejores características para que la planta esté por muchos años, si se quiere, ahí y sobreponiéndose a cualquier obstáculo, que puede ser la lluvia, el viento, cualquier cosa que también puede ir destruyendo los distintos tipos de suelo. La arena se va muy rápido, ¿cierto? Vuela rápido. Y uno cuando está en la playa, no sé, pues un pichilemu le empieza a llegar la arena. ¿Por qué? Porque el viento hace que se deslice rápidamente. Pero si yo me pongo arriba de un cerro, no va a pasar lo mismo. La arena tiende a desmoronarse, ¿cierto? A caerse, a humedecerse rápido. En cambio, en un cerro va a ser mucho más dura, va a haber más vegetación y todo eso hace que los elementos del suelo vayan siendo también diferentes en los distintos tipos de sectores en donde los encontramos geográficamente. Ya.
Continuando entonces, la importancia de este suelo, como ya saben, entonces el suelo es importante por muchas razones. Primero que nada, el suelo es donde nosotros caminamos, nos desplazamos, podemos hacer nuestras casas, ¿cierto? Nuestras actividades diarias. ¿Por qué también puede ser importante el suelo? Dice que en la alimentación el suelo es la base de la agricultura y el 95% de los alimentos. O sea, es muy fundamental para nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque ¿de dónde obtenemos nosotros nuestra comida? De las verduras, de las frutas, porque la carne la dan los animales, ¿cierto? Como la vaca, el pollo. ¿Pero qué necesita la vaca para que pueda sobrevivir? Comer alimento. Comer alimento, ¿cierto? Ya. Entonces dice que también es biodiversidad. El suelo es un ecosistema. ¿Alguien se acuerda de lo que era un ecosistema? Ya, vida. ¿Qué más? Un ecosistema donde puede vivir animales, ¿no? Ya, viven los animales. ¿Qué más? Algo del suelo. Ya, algo del suelo. ¿Qué más? ¿Nadie se acuerda? Tía Gloria, ¿puede recordar lo que es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar definido donde encontramos organismos vivos e inertes que se desarrollan con la ayuda del otro. Por ejemplo, si tenemos un árbol, ese árbol va a tomar el suelo, el agua que hay ahí, ¿verdad? Para poder vivir. Y el sol que recibe la planta también es un elemento que está dentro de este ecosistema. Entonces es un lugar donde pueden vivir los animales, las plantas, todo lo que nos rodea, incluso aquello que es inerte. Claro, como decía, entonces un conjunto que alberga una gran cantidad de organismos como los insectos, las arañas, las lombrices, ¿cierto? Las bacterias, los chanchitos de tierra, las hormigas, etc. Ciclo del agua también, el agua es el ciclo del agua, el suelo capta, ¿cierto? Recibe, filtra y almacena el agua, contribuyendo a regular el ciclo del agua. ¿Alguien en su casa alguna vez, o viendo a sus papás, lo han visto cavar algo así como para enterrar algo? Sí. Y después de ciertos metros, a lo mejor, o centímetros, empieza a salir agüita. Sí. Ahí está eso. El ciclo del agua también es a través del suelo. ¿Ya? Importancia del suelo, tía. La importancia del suelo, bueno, es importantísimo para todo. Obtenemos todas nuestras materias primas. Nosotros siempre nombramos la manzana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este árbol de manzana va a servir de materia prima para que saque la manzana, haga los jugos de manzana. ¿Qué más se puede hacer con esta manzana? Comerla. Comerla, tutti frutti, perfecto. Entonces, eso ayuda a que obtengamos elementos que son materia prima, con la que se van a hacer distintas cosas, y dentro de eso, por ejemplo, podemos encontrar arena. Cerca del Tinguiririca, ¿cierto? Hay lugares donde la gente saca piedras, saca arena, porque está al lado del río y es fácil acceder, y después eso se vende. Entonces, con eso se construyen casas, puentes, distintas cosas que los necesiten. Es un sumidero de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que retiene mucho carbono, y el carbono ayuda a toda la producción de las plantas. La necesita para poder vivir. Recuerden que nosotros como que no queremos mucho el carbono porque nos puede ayudar de repente a intoxicarnos o nos puede generar algún tipo de daño, pero está en la atmósfera. ¿Y quién lo limpia? ¿Cierto? El CO2 es la planta. ¿Y la planta cómo lo hace? Destruyendo las partículas de CO2 y transformándolas en oxígeno que después nosotros podemos respirar. Y obviamente alberga todo lo que nosotros conocemos como la vida vegetal, tanto en el mar como en la tierra donde estamos ahora. O sea, el suelo es un importante lugar para poder desarrollar cualquier tipo de vida. Además, encontramos algunos antibióticos, hierbas, ¿cierto? Y cosas que nos pueden ayudar a salvar nuestra vida, o si inclusive ayudarnos en las enfermedades, porque nos ayuda a sanar. ¿Qué cosa podemos encontrar, por ejemplo? La penicilina, que es un elemento importantísimo para combatir enfermedades que son bien fuertes, que dan fiebre,
infecciones muy fuertes, y también podemos encontrar en el suelo menta, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve la menta o la manzanilla? Agustín, para cuando te duele la bolita, ¿verdad? Entonces también lo tiene. ¿Por qué? Porque sale de esta cantidad de elementos importantes que pueden sobrevivir en este ambiente. Nosotros no podríamos hacer eso. Ya. Continuando entonces con los tipos de suelo, vamos a ver algunos de los que se mencionaron en el video. Vamos a ver los más importantes y los que más se asemejan a nuestra realidad o en el contexto donde estamos viviendo, ¿cierto? El suelo rocoso dice que las características principales es una textura gruesa, está compuesto principalmente por partículas de gran tamaño, como cuáles, como las que tenía aquí, como arena, piedras más pequeñas, piedras más grandes, ¿cierto? Y algunas partículas como de tierra en sí, ¿cierto? Y dice que se encuentra principalmente en cerros y colinas y se considera infértil para la agricultura por su baja cantidad de materia orgánica. ¿Qué será infértil? Que no se le puede plantar. Exacto, que no se puede plantar. Ya, dentro de estos también tenemos el suelo arenoso, como ya lo hemos nombrado en algunas de las intervenciones, es lo que nosotros conocemos como grandes partículas de arena, limo y arcilla. Son tres compuestos muy grandes. Tiene un drenaje rápido, lo que les dije hace un rato, uno le echa agua y ¡pum!, se fue. No lo alcanzamos a ver. Puede ser seco y áspero. Cuando no tiene humedad se vuelve seco y áspero. Tiene también pocos nutrientes. Es difícil plantar algo, como lo decíamos hace un rato, en la arena. En la arcilla, esto parece más arcilloso, de hecho tiene un color rojizo, ¿cierto? Parecido a la arcilla. Se puede encontrar en colores marrones, toda la gama de cafés. ¿Por qué? Porque tienen pocos nutrientes y poca materia orgánica. Recuerden que la materia orgánica es la que permite la vida de las plantas, ¿ya? Aquí no está. Y de hecho la persona ahí la toma y le quedan como puros granitos en la mano. Ya, continuando. Suelo arcilloso. Los suelos arcillosos suelen tener un color rojizo o anaranjado. Ya, generalmente en los cerros a veces se pueden ver esos colores, ¿cierto? Tienen una gran capacidad de retener agua, esa es una característica importantísima. El suelo arcilloso puede ser un buen terreno para cultivar si se trabaja de forma adecuada. ¿Han visto que ahora, por ejemplo, las viñas también se dan en los cerros? Sí. ¿Por qué? Porque descubrieron que también dándole estos cuidados a la tierra era apta también para el cultivo de algunas plantas o frutos, ¿cierto? Como dice, algunos cultivos se pueden sembrar en los suelos arcillosos como el nogal, el avellano, el laurel, el manzano, el cerezo, que es típico de nuestra zona, ¿cierto? La melisa o la menta, delante que la tía la nombró que era una hierba para el dolor de estómago, ¿cierto? ¿Y qué es la chirimoya o algo así? Es una fruta, Javier. Ah. Ya, dentro de los suelos orgánicos, como lo dice la palabra, entonces el que da más vida. De hecho, se ve más oscuro porque tiene la característica, ¿verdad?, de albergar mayores partículas de algunos seres que alguna vez tuvieron vida. Claro. Y nosotros lo conocemos como compost. O la gente dice, oh, voy a hacer compost. ¿Qué significa eso? Que ocupa las materias de desecho, que son cáscaras, ¿cierto? Y distintas cosas de materia orgánica, y las va dejando descomponer. A veces le ponen lombrices, otras veces las van tapando con distintas capas de la misma tierra, les van mezclando hojas, no sé, pues podaron el pasto, y eso mismo también se va a un río donde se va descomponiendo poco a poco. Este muestra de suelo es del jardín de mi papá. Y como lo dijo la tía Gloria, él hace todas esas cosas para tener una buena calidad de tierra y así poder cultivar algunos alimentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque almacena muchas sustancias nutritivas para las plantas, ayuda a mejorar la capacidad de retener el agua. Algunos generalmente cuando hace un hoyito se queda como con la mano húmeda, ¿cierto? Llena de barrito. ¿Por qué? Porque tiende a juntar esa agua, no la deja pasar como la arena. No se desaparece tan rápido, lo hace más lento. Reduce también los efectos de los contaminantes. Ya vimos que también eso ayuda a que la planta pueda crecer con
mayor facilidad. Y todos los metales pesados que nuestro organismo no lo hace. Nosotros no podemos destruir los metales pesados de nuestro cuerpo a menos que hagamos un tratamiento específico con algún tipo de eliminador de estos contaminantes pesados, que puede ser, no sé, podemos tener gran cantidad de cobre de repente, o en algo que nos comimos es mucho magnesio y a nuestro organismo le hace mal. La planta no, agarra lo que tiene a su alrededor y es capaz de resurgir, así como el ave fénix desde las cenizas. Ellas se afirman en estos suelos y obviamente eso hace que crezcan con mayor cantidad de hojitas, más flores, ¿cierto? Pero a una planta que se nos olvida dónde la ubicamos, porque también tenemos que ver sus características, va a morir con facilidad por abuso de agua, porque la tierra no es lo suficientemente húmeda, y obviamente eso va a hacer que ni siquiera hayan organismos a su alrededor. Y uno dice, pucha, maté la planta, claro, pero es que a lo mejor le echaste mucha agua y el suelo no la alcanzó a absorber, la dejó pasar y la planta al final se murió por nuestra negligencia y también porque no tenía las condiciones necesarias de este tipo de suelo tan importante. Ya, suelo limoso. Dice que es un tipo de suelo con gránulos de tamaño intermedio, ¿ya? Que es fértil y fácil de trabajar, tiene una textura suave o harinosa, se forman terrones, sin embargo estos se van a desagregan fácilmente, se desintegran, ¿cierto? Es como que uno la muele. Es adecuado para la retención de agua y nutrientes y apto para muchos cultivos como la alcachofa, la lechuga, el arroz, entre otros. Porque necesitan mucha agua y ese suelo la resiste. Esa tierra estaba picada. Mira, ¿sí? Ya chicos, ahora vamos a trabajar en las parejas con su compañero de lugar. La primera parte consiste en leer un texto, ¿cierto? Y van a responder 3 preguntas. Luego, presten atención, acá chicos, hay 4 imágenes donde ustedes van a tener que acordarse o identificar cuáles eran, ¿ya? Y las principales características, por ejemplo, el color, si servía para plantar o no, algún nutriente que estaba presente en ese tipo del suelo. Y la última dice, si tuvieras que hacer una huerta en tu casa, ¿qué tipo de suelo deberías de tener y por qué? Eso es. ¿Alguna duda? ¿No? Es en pareja. Ahí la pueden leer tú. Si alguien tiene alguna duda, nos pregunta.
duda? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Dónde dice retención? Retención. La capacidad que tiene para retener o para almacenar el agua. Te calles. ¿Qué otra duda? ¿Dónde? Ya, porque están en diferentes lugares del planeta, ya, ahí comiencen con eso. Después lo van complementando. ¿Está fácil? Ya. ¿Está bien? Pues. Pero también tienen que hacerlo en conjunto. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Viste? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya puede venir. Sí. Como limoso. Sí, es muy bien, Julieta. La materia orgánica. Acuérdense lo que le daba el color. ¿Qué le daba el color a la tierra? Ya. ¿Qué le va a hacer? Sí, pero por ejemplo, tiene roca, ¿qué más? ¿Qué color tiene? De acuerdo de la materia orgánica también. ¿Qué color tiene? También pueden colocar qué color tiene o por qué se caracteriza.
2 minutitos más, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Levantar la mano si terminé. ¿Qué? Sí, la vamos a Ya está lista. Ya terminamos. Ya, vamos a esperar a los demás entonces. 2 minutitos más y comenzamos a revisar. Los que no pudieron terminar, después pueden complementar la información que vamos a recibir con la de los otros compañeros y así la sociabilizamos mejor. Ya. ¿Sí? No sé si ustedes tienen que leer. ¿Revisamos entonces? Sí, sí estaba bien, Tomás. Ya, ¿quién tiene la número 1? ¿Lista? Ya, Axel, lea la número 1. O Gabriel. ¿Para qué nos sirve conocer las propiedades físicas de los suelos? Para reconocer el tipo de suelo. Ya, Nayara. O Julieta. Nos sirven para saber si podemos plantar, construir, etc. Muy bien. ¿Alguien más? Ya, la 2. Pascal, ¿puedes leer la 2? La respuesta. Lea la pregunta y luego la respuesta, por favor. Lea la Florencia, por favor. Todos los suelos tienen la capacidad de retener agua, Escuchen. porque cada suelo tiene la capacidad de retener agua, que lo cual se mide por su cantidad de materia orgánica. Pero perfecta esa respuesta. Muy bien, la número 3. Leito, ¿puede leer la 3, por favor? Sí, pero ahí ya terminó. ¿Ya? Ya, ¿alguien más tiene esa? La número 3. ¿Puedes leer la 3 tú, Gabriel? La 3 que escribieron. No tengo. Ya esperemos a Gabriel que la lea. No. ¿Qué? ¿La Nayara es la tuya? ¿Por qué crees que existen suelos de distinto color? Por la cantidad de materia orgánica en los distintos tipos de suelos. Ya, muy bien. Esa está clarísima. Ya, vamos con la tablita. La primera. ¿Qué tipo de suelo es? Rocoso. ¿Todos opinan lo mismo? Sí. El segundo. Limoso. Limoso. Ya. El tercero. Arcilloso. Arcilloso. Y el cuarto. Orgánico. Orgánico. Muy bien. Principal característica del rocoso. Florencia. Porque el suelo rocoso tiene una baja cantidad de materia orgánica. Ya. Ya. Es infértil. Infértil. Característica del limoso. ¿Qué servía? Axel. Para poder plantar bien. El arcilloso. Principal característica. Seco, de color rojizo. En el video decía o en la diapo que si le dábamos un tratamiento adecuado, ¿qué podíamos hacer después? Plantar. Bien. Y el último, ¿cuál era? Tiene mucha materia orgánica. Mucha materia orgánica. ¿Qué más? ¿Qué color tiene? Más oscuro. muy ¿Y sirve o no para plantar? Sí. Sí, ese es el ideal para plantar. Y la última, en la foto de ahí de la huerta. Si tuvieras que hacer una huerta en tu casa, ¿qué tipo de suelo deberías de tener y por qué? Ya, suelo orgánico, ¿por qué, Tomás?
Porque tiene la capacidad para plantar. Ya, la tuya, Nayara. Deberíamos tener tierra orgánica y limosa ya que tienen mayor materia orgánica, la cual nos deja plantar. Ya. Alguien de eso sí nos mencionó algo. ¿Y qué pasa con el agua? El agua, esa tierra es capaz de succionar la otra agua. Como esta, su capacidad de agua es mayor, ¿cierto? Esta tierrita está mojada de ayer y todavía está mojadita. Ustedes la sintieron, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es la capacidad del agua de agua de este tipo de suelo? Almacena el agua. Almacena el agua. Entonces, El agua, muy bien. vamos, eso nos permite que vamos a regar la plantita y le dure la humedad por muchos días y así pueda crecer y no se nos seque. ¿Cierto? Sí. ¿Muy difícil la guía? No. ¿No? Ya, tía. Llegó el momento de concurso. Ya, chiquillos, vamos a hacer el IQ en esta comisión. Recuerden que van a haber preguntas que están relacionadas con lo que vimos de materia y con lo que también aparece en la guía, que es una especie de resumen. Entonces, ¿lo lanzamos o qué? Qué bueno que lance ya. Ya lo lanza y lee la pregunta que le da. ¿Y dónde la tiro? Aquí, adelante. Eso, ya. Dice, ¿cómo diferenciamos los tipos de suelo, Nayara? Bueno, Los diferenciamos por el color y la distinta cantidad de materia orgánica que tienen. Muy bien. Ya, acá. Láncelo. ya. Ya, Gabriel. ¿Qué sugieres para la próxima clase? ¿Qué te gustaría que tuviera? ¿Alguna acotación? Hacer lo mismo del dado que hicimos hoy día. ¿Te gustó? Ya, acá. Vamos. ¿Cuáles son los 3 principales tipos de suelo? Limoso, Limoso, orgánico y ¿qué le puede ayudar? Rocoso. Rocoso, muy bien. ¿Qué me falta acá? La flor y el grupo de Javier. ya entre las dos secciones. ¿Cómo lo has aprendido o cómo lo has hecho, Florencia y Pascal? ¿Cómo lo hiciste? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y a través de cómo lo aprendieron? ¿De qué medio? ¿Con cuál te gustó más aprender? ¿Viendo la diapositiva, escuchando, viendo el video, Tocando, tocando manipulando. las muestras? ¿Ya? Ya, y el último. Javier y la Leo. ¿Qué dificultades tuviste o tuvieron ahí en la Leito con el Javier? ¿Qué dificultaron o no tuvieron ninguna dificultad? Leo, Javier, ¿tuvieron alguna dificultad? ¿no? ¿No? Ya, sin dificultades, qué bueno. Entonces, Ahora que ya todos terminaron, vamos a guardar, ¿cierto? Para que ordenemos nuestras cosas y podamos salir a almorzar. ¿Ya? ¿Les gustó la clase? Sí. Muy bien, qué bueno que les haya gustado.